Buenos días con todos, me presento, soy la licenciada Liz Ceballos. Antes no me pude conectar por motivos de luz, pero aquí les voy a dejar la clase para que entiendan más o menos. Hoy hablaremos en sí solo del Homo habilis. Hace 2 millones de años aparecieron los Homo habilis, con un cerebro que ya era la mitad del nuestro y sus manos con el pulgar opuesto a los demás dedos. Podían agarrar mejor, inventaron herramientas sencillas de piedra, de hueso, raspados y cuchillos, y quizás de madera, aunque de estas no se han encontrado vestigios. Los estudios de estos esqueletos muestran que tampoco hablaban, aunque emitían diferentes sonidos para comer, recolectaban frutos, plantas y huesos de los nidos, perdón, huevos de los nidos. Cazaban y pedradas, pájaros, ratones y lagartijas, y aprovechaban la carroña dejada de los grandes depredadores. El lomo en sí es un género de primates homínidos, pertenecientes a la tribu de los homínidos. El ser humano, junto a los antepasados más cercanos, formaron parte de este género que surgió hace aproximadamente 24 millones de años. El Homo habilis es una de las especies más antiguas del género Homo. Vivió en la región africana entre 1900 millones de años y 1900, 600 millones de años atrás, en la época del Pleistoceno. El descubrimiento de los fósiles tuvo un lugar entre 1962 y 1964, cuando Luis hallaron sus restos. Por entonces fue declarada como la especie más antigua del género Homo, aunque más adelante fue desplazada por el Homo rudolfensis. Como aquí nos indica que su cerebro ya era la mitad del nuestro y sus manos con el pulgar opuesto de los demás dedos, que podían agarrar mejor. Un aumento del tamaño del cerebro respecto pertenecientes a un género extinto de primates homínidos. Fue uno de los principales aspectos a considerar para determinar que el Homo habilis era una especie diferente. Para algunos expertos, sin embargo, considerarse tanto como el Homo habilis como el Homo rudolfensis, como una especie austral. Finalmente, el cráneo más grande y rodeado, los molares con esmalte de huesos, los incisivos, un hueco más o menos en el centro, y una reducción de la pelvis remite a la posición pédica de las hembras. Fueron otras características tomadas en cuenta para determinar que los fósiles hallados en África pertenecían a una nueva especie. El Homo habilis, en esta manera, hoy es reconocida como una de las especies extintas del género Homo. Hablemos un poquito de los orígenes del ser humano. La lucha del ser humano por comprender sus orígenes es una aventura que ha aprendido hace mucho tiempo y que probablemente nunca dé por incluida, hablando especialmente del Homo habilis. De hecho, antes de encontrar los primeros restos del Modo habilis, la pareja Beake dio uno de la nueva especie, a la cual denominó Boises, aunque pertenecentemente pasó a Paranthropus. Se trata de una especie de homínido de África Oriental que poseía un poderoso aparato para su dieta, la cual se centraba en vegetales duros, raíces y semillas. Aquí también habla sobre el Homo sapiens surge y sobrevive. Y entonces
hace más de 200 millones, hace 2200 años que apareció el Homo sapiens, su cerebro era grande. Bueno, de eso sí hablamos ahorita un poquito. Aquí dan más o menos una explicación que les estaré diciendo para la siguiente clase. Hablemos de la expansión por el mundo. Unos paleontológicos conscientes que fue el Erectus, el que salió del África hace 1 millón de años y que sus descendientes se desarrollaron en varias partes del Asia y Europa y convirtieron en sapiens. Otros dicen que eso es imposible y que fue el sapien el que salió de África hace muchos años atrás y reemplazó a todas las especies de homínidos y humanos anteriores que puede haber en el planeta. Esta es la teoría en la que se basa el mapa. En los últimos años, nuevos métodos permitieron estudios genéticos del ADN de las poblaciones humanas y sus resultados parecen confirmar esta teoría y no la de los múltiples orígenes. Descubrimientos de fósiles y mayor avance de la genética permitían dilucidar esta interrogante. La expansión del mundo puede referirse a la expansión física del universo, la expansión de la humanidad a través de migraciones y expansión de los imperios europeos. En términos cosmológicos, el universo se expande desde la Big Bang y la distancia entre galaxias se incrementa. La humanidad se ha expandido desde sus orígenes en África, colonizando gradualmente todas las regiones habitables de la Tierra. Finalmente, la expansión de los imperios europeos a través de la expansión, colonización y conquista en el imperio moderno, especialmente en América y África, tuvo un impacto significativo de la historia global. ¿Cómo seguimos? El Homo sapiens o humanos automáticamente modernos se caracterizan por su gran capacidad cerebral, la presencia de un mentón prominente, la evolución de herramientas complejas, la capacidad de desarrollar cultura y lenguaje, y una economía basada en la caza, pesca y recolección. A ver, hablemos sobre 5 características del Homo sapiens. Una de las características sería la gran capacidad cerebral. El Homo sapiens tiene un volumen craneal en la que se traduce con mayor capacidad intelectual y cognitiva. Otra característica sería el mentón prominente. A diferencia de los homínidos anteriores, el Homo sapiens presenta un mentón, o sea, prominente a la mandíbula, una característica que se considera exclusiva de nuestra especie. Otra de las características sería herramientas complejas y cultura. El Homo sapiens desarrolla herramientas más sofisticadas que sus antecesores, como puntas de lanza compuestas, y exhibió una mayor complejidad cultural, incluyendo arte y música. Otra de las características sería el lenguaje y desarrollo cultural. El Homo sapiens es capaz de comunicarse a través de un lenguaje complejo y desarrollado diversas formas de expresión cultural, como el arte rupestre y la creación de objetos simbólicos. Otra de las características es la economía de caza, pesca y recolección. La economía de los primeros Homo sapiens se basaba en la caza, también se basaba en la pesca y en la recolección de plantas, lo que les permitía sobrevivir y obtener los recursos necesarios. Esta es un poquito de la explicación. Para la siguiente clase hablaremos un poco también del mismo tema para hacerles unas preguntitas.
Que tengan una bonita tarde y nos vemos la siguiente clase.